Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta plenaria 2023 de la Red de Establecimientos para la Innovación en Evaluación, más conocida como Red Sin Nota. Hoy día entonces vamos a abordar una temática que apareció también como un interés en la recogida que hicimos de temas que ustedes querían abordar dentro de la red, que es la evaluación y el componente socioemocional, algo que además cobró particular interés a partir de la pandemia, ¿no? Donde tuvimos un recordatorio bastante brutal de la importancia de darle, de poner esa dimensión en un primer plano, ¿no? Y eso en relación con trayectorias, temáticas de justicia social, la relación con la autoestima. Entonces, para eso yo voy a dar solamente un muy breve enmarque inicial como para que aterricemos en la temática. Y luego vamos a tener a nuestros invitados. Hoy día tenemos presentaciones de distinta naturaleza. Vamos a tener un colega que va a presentar un enmarque teórico-práctico desde su investigación acerca del tema. Y luego vamos a tener la experiencia de una de las escuelas de la red en cómo ellos han trabajado el componente socioemocional en conexión también con la dimensión evaluativa. Y después de las presentaciones, entonces vamos a tener un espacio para comentarios, preguntas, cosas que las demás escuelas quisieran compartir, que han hecho en esa dimensión, preocupaciones que tengan, orientaciones que necesiten. Y a partir de eso, entonces, poder ir profundizando en el tema. Y finalmente, voy a usar el último ratito para hacerles el recordatorio de lo que les mandamos hoy día de la encuesta para el pilotaje de la plataforma de la red, porque desde el fondo estamos haciéndole mejoras a partir del fondo Valentín Letelier. Hicimos mejoras, pero necesitamos que prueben si esas mejoras responden a lo que lo que se necesitaba o hay que hacerle nuevos ajustes. Entonces ahí les voy a volver a explicar dónde meterse, dónde está la encuesta, qué cosas explorar. Bien, entonces solamente como enmarque inicial, quería mostrar unas láminas que nos recuerdan un poco cómo la evaluación está relacionada con el componente socioemocional. Estos son unos trabajos que una profesora de Estados Unidos de arte generó con sus estudiantes cuando les preguntó, les sobraban un montón de hojas de respuesta no utilizadas de pruebas estandarizadas y les dijo que usaran eso para hacer creaciones artísticas de cómo los hacía sentir esta evaluación. Y ahí pueden ustedes ver más o menos qué es lo que salió, ¿no? O sea, vemos la figura de una niña donde le está saliendo una especie de bala por la cabeza que está hecha de estas hojitas. Eh, Vemos también que ahí hay una alusión al estrés, a que esto no te define, no define tu futuro, emociones negativas, imágenes muy fuertes, muy violentas, ¿no? O sea, hay que recordar que la evaluación, sobre todo cuando se la practica desde una perspectiva más tradicional y exclusivamente sumativa o de calificación, puede tener consecuencias importantes en las personas. De la misma manera, tiene relaciones con lo emocional, la autoestima, pero también con visiones o roles sociales de la evaluación en el orden social, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen acá, vemos un conjunto de padres haciendo vigilia para que sus hijos sean aceptados en escuelas de alto rendimiento, donde vemos entonces que el poder de la evaluación también tiene que ver con que determina el futuro de las personas y además tiene consecuencias en la trayectoria de vida de los y las estudiantes. Y a la inversa abajo vemos las emociones positivas que genera, pero positivo muy de competencia y de quien obtuvo los buenos resultados en algo, que es distinto a la experiencia de los que quedan excluidos de esa selección. Para hacer el contraste, solo mostrar unas citas que vienen primero de una investigación, de dos investigaciones en realidad,
de testimonios de estudiantes que habitan culturas evaluativas más tradicionales, en este caso de liceos emblemáticos. Y acá, por ejemplo, en un grupo focal de estudiantes, hay emociones asociadas. Y me sentí súper mal cuando obtuve una mala nota. Y cosas como yo sé que soy malo para casi todo. Y como la concepción de cómo la forma en que se trabaja la evaluación puede determinar finalmente que yo genere una identidad de fracaso con respecto a una disciplina en particular. También tiene que ver con el estrés, con hacia qué nos disciplina este régimen evaluativo centrado en los hitos de calificación, en el rendimiento, ¿no? Acá es un estudiante señalando que tampoco se duerme, porque hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Llega a la prueba y tiene tanta materia en su cabeza como que al final no hay aprendizaje profundo acá, sino que lo que tenemos es un estudiante estresado que tiene que cumplir con la prueba para recibir la nota. Y por otro lado tiene consecuencias en términos de lo social. Acá hay un estudiante, por ejemplo, que reflexiona que nos hemos vuelto demasiado individualistas con el tema de mi prueba y mi nota. E incluso el tema de considerar, por ejemplo, que no es bueno que a todos les vaya bien, porque si uno quiere estar en el 10% para el ranking de selección a la universidad, tiene que ser uno solo, dice. O sea, también hay una consecuencia en términos del concepto de sociedad y de relación humana que se empieza a generar a partir de la evaluación, y dice el estudiante, ¿no? Eso fomenta la competencia, pero a veces ni siquiera una competencia sana. A veces yo he dudado de darle la respuesta a un compañero de alguna tarea. Nunca lo he hecho, pero me he puesto a pensar, si todos tuviesen puros 7, no podría destacar tampoco. También tiene incidencia en términos de sus consecuencias sociales y lo que genera. Acá, esto es de la investigación de Alejandra Falabella. ¿Qué es lo que le pasa a las escuelas, ¿no? Cuando estamos en esta cultura de los resultados de pruebas externas? Esta es una directora que va a la municipalidad y se muestran los resultados, ¿no? Y esta exposición de resultados no es para ver qué necesita la escuela o tener un diálogo más horizontal, sino que directamente para eh, etiquetar escuelas buenas y escuelas malas, ¿no? Entonces la directora ahí señala que fueron insultados por la persona, digamos, que estaba presentando ahí, eh, y que claro, que las escuelas con desempeño pobre no sirven para nada desde el director hacia abajo, que no tenemos, que hay que deshacerse de estas escuelas. Y dice, él no sabe el trabajo que hacemos acá. En esa reunión me fui al baño, me fui a llorar, nos dijo que no servíamos para nada, directores, profesores. He dado toda mi vida por esta escuela, sus palabras me ofendieron de verdad. O sea, también acá la evaluación de la escuela, que genera emociones, genera frustración. O sea, cuando nos concentramos también en el rendimiento externo, también las emociones que se generan no son las más positivas. Eh, y por otro lado, hay un estudiante acá diciendo que esto también afecta la relación profesor-estudiante. Eh, o sea, que cuando son pruebas con calificación o pruebas de alternativas, hay poca relación con el profesor. No permite una retroalimentación, no se evalúa el proceso, sino que es solo un resultado, y eso aleja a los profesores. Entonces también afecta las relaciones entre los actores de la comunidad. Y para cerrar, quería contrastar con testimonios que vienen de las escuelas de la red y qué es lo que pasa cuando se hace este cambio de cultura evaluativa. Por ejemplo, los apoderados y apoderadas señalan que se trabaja de una forma más entretenida, hay una internalización de los aprendizajes en el diario vivir, o sea, se le encuentra sentido, no es solo para rendir en la prueba. Hay contento, hay satisfacción, esto en un periodo de incertidumbre, porque esto se recogió en pandemia. Involucra a la familia, se ven avances en los estudiantes, no se estresa y tampoco se frustra, dice esta apoderada, y genera mayor autonomía, menor dependencia en el aprendizaje. Así también tenemos estudiantes que hablan que se entienden mejor así las actividades, que es más entretenido, eh, que conocen mejor a sus familias, que le encuentran sentido. Y acá, bueno, tenemos otra estudiante hablando del proyecto que tuvimos en Valparaíso, del Liceo Técnico de Valparaíso, que claro, al principio al hacer un cambio era un poco caótico, pero se fueron acostumbrando,
pero además que el poder trabajar en esta lógica de evaluación le da más vida a un trabajo, es menos lineal, aprenden a colaborar con otros, con los que no colaboraban antes, que otros lo ayuden, y sino quedarse así solo, como en una prueba normal que uno está ahí y no le preocupa el resto. O sea, en contraste a la visión competitiva de la otra lógica, acá aparece lo social, lo colectivo. Y además, dice ahí, sacar un poco más de lo que uno lleva dentro para que uno se exprese. O sea que en el fondo, esta cultura evaluativa distinta genera que la persona sienta que lo que se está haciendo tiene sentido, resuena con su vida, le sirve para expresarse, ¿no? Eh, entonces quería partir con ese contraste y como con la escucha de la voz de los actores de la comunidad y cómo viven esto en una cultura y en otra, ¿no? O sea, como para hacer evidente por qué estamos conectando la evaluación con el componente socioemocional. Entonces, después de ese enmarque, voy a dejar con ustedes a Rodolfo Bachler, que nos va a también hablar de este tema. Él es psicólogo, magíster en estudios cognitivos por la Universidad de Chile y doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación combina filosofía de la mente y psicología, habiéndose dedicado inicialmente al estudio de las concepciones que tienen los profesores y profesoras sobre el rol de las emociones en los procesos educativos. Actualmente es investigador responsable del proyecto Fondesit Iniciación, Evaluación de la Formación Emocional Inicial Docente de las carreras de Pedagogía en Educación Básica en Chile. Rodolfo, te escuchamos. Solamente decirles que mientras presenta Rodolfo y también la Escuela Ciudad de Berlín, ustedes pueden ir dejando comentarios, preguntas, cosas que quieran agregar a través del chat y después vamos a tener también un espacio de conversación abierta. Ahora sí, Rodolfo, te escuchamos. Perfecto. ¿Te ve la presentación? Sí, pero todavía no está en modo presentación todavía. Ahora Ahí sí, sí. ¿no? Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Me encanta el tema. Como decía Teresa, y me encanta la red. Me encanta la red. Lo poquito que me comentó Teresa me pareció fascinante la idea y el trabajo que están haciendo. Yo me he dedicado a trabajar principalmente eh, las concepciones que tienen los profesores sobre el papel de las emociones en los procesos educativos y, como decía Teresa, actualmente la formación emocional inicial docente. Y, por supuesto, eso involucra de manera muy importante las maneras de entender la evaluación y su relación con las emociones. Así que consideré que esta invitación era una muy buena oportunidad para comenzar a plantearme este tema de manera un poco más rigurosa, ¿no? Uno siempre tiene intuiciones al respecto, pero no siempre esas intuiciones se traducen en ideas más concretas. Entonces, bueno, yo quiero eh, decirles que he estructurado mi presentación considerando tres grandes temas o tres grandes áreas desde las cuales se puede pensar, creo yo, en la relación que hay entre emociones y evaluación. En primer lugar, y bueno, se puede mirar esto, digamos, de manera más o menos lineal, pensando en todo lo que ocurre con el aprendizaje antes de la evaluación y cómo las emociones participan allí, pero también podemos mirar lo que ocurre en términos emocionales durante la evaluación, digamos, cuando la gente está a punto de ser evaluada o cuando está en el mismo proceso de responder una prueba, y también podemos mirar las consecuencias que tiene emocionalmente la evaluación después de que ella ha sido realizada. Me parece que casi todas los comentarios que aparecían ahí, las citas que nos leyó Teresa, que nos presentó, tienen que ver con este último aspecto, ¿no? Lo que ocurre después de la evaluación, cómo se sienten las personas después de que han sido evaluadas de una manera o de otra. Entonces, tal vez pueda ser interesante pensar también un poco acerca de lo que está ocurriendo previamente en nuestro sistema educativo, que también tiene directa relación con la evaluación. Entonces, voy a partir por lo primero, hablar un poco acerca del aprendizaje como un fenómeno emocional y no dar por hecho algunas ideas que están muy instaladas en nuestra cultura, que ven el aprendizaje como un proceso estrictamente cognitivo. De hecho, la primera reflexión que quiero hacer tiene que ver con la idea del componente socioemocional de la evaluación. Ese es el título que, de manera, digamos,
intuitiva se le colocó a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y yo me pregunto por qué está la idea de lo socioemocional. ¿Por qué se ligan las emociones con lo social, que evidentemente están ligadas, pero por qué se hace esa ligación de manera natural y sin embargo no se hace la ligación con el aprendizaje, con lo cognitivo, con los procesos cognitivos? ¿Por qué no decimos componente sociocognitivo emocional de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto no es trivial, yo creo que esto obedece a una cierta mirada que está muy instalada en nuestra cultura respecto de las emociones. Sin darnos cuenta, creo que tenemos concepciones muy profundas respecto de que las emociones tienen un vínculo muy potente con nuestro desarrollo personal y con nuestras relaciones sociales con otros y otras. Pero no así con aprender matemáticas, con aprender historia, con aprender lenguaje, etc. Ahí parece ser que tenemos una visión distinta, mucho más dualista, que considera que las emociones, si bien ahí influyen de alguna manera, no son parte constitutiva de lo que entendemos por aprender en ese ámbito, en el ámbito digámoslo así, de los contenidos duros del currículum. En cambio, sí, nos parece muy lógico, nos parece muy intuitivo entender que las emociones son un componente central de aquello que podríamos llamar el desarrollo personal, el cambio de actitudes, el vínculo con otros, el aprender a relacionarnos, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar un poco acerca de esto, hay que entender primero que esta idea, que nos parece tan obvia y que no nos cuestionamos, ha sido instalada a partir de una cultura que hay en torno de las emociones en general y de las emociones en educación en particular. Yo me gusta nombrarlo como el problema de la educación emocional. La idea de la educación emocional como un obstáculo epistemológico, ¿no? La idea de obstáculo epistemológico hace referencia a aquellas nociones, aquellas creencias que están tan instaladas en nuestra cultura que nos dificultan ver las cosas desde otro punto de vista. Y la educación emocional, el concepto de la educación emocional se instaló tan fuertemente en nuestra cultura educativa que se asume que esa es la manera de pensar en el papel que las emociones juegan en el proceso educativo. Vamos a ver cuáles son las características de esta educación emocional. Pero se hace muy difícil pensar en otro tipo de mirada, tener otro tipo de perspectiva para analizar el papel de las emociones en los procesos educativos que salga fuera de estas ideas de la educación emocional. Entonces, lo primero que quiero hacer es debatir un poco respecto de esta perspectiva de la educación emocional. Yo digo que la educación emocional está sustentada en tres pilares principales que surgen, por un lado, de la psicología positiva y la educación positiva, que es un movimiento importante en el mundo. Por otra parte, la inteligencia emocional, que todos y todas conocen, creo yo, muy bien porque es extremadamente famosa y lucrativa también la idea de la inteligencia emocional. Y finalmente, la idea del social and emotional learning. Cada una de estas, que digamos pilares, de estos pilares, contribuye con diferentes aspectos a instalar ciertas nociones, con diferentes ideas clave, para instalar nociones acerca de cuál es el papel que las emociones juegan en los procesos educativos. Por ejemplo, la inteligencia emocional, y esto es un resumen, por supuesto, de lo que yo considero central, instala la idea de que las emociones son algo que debe ser controlado o, dicho de una manera un poco más suave, regulada. Es decir, que hay una primacía de la cognición por sobre la emoción. La cognición es la encargada de controlar o regular nuestras emociones. Por otro lado, la psicología positiva, que es una nueva forma del conductismo, porque surge en Estados Unidos al alero, o digamos, desde la investigación que realiza Martin Seligman, que es un conductista reconvertido, instala muy fuertemente la idea de que existen emociones buenas y malas. Por supuesto que si le preguntamos así a quienes adhieren a la idea de la psicología positiva, me va a decir que no, en verdad las emociones no son buenas y malas. Pero en verdad hay múltiples pruebas a través de las publicaciones, de las charlas, de los cursos que se dictan, de que finalmente existe esa creencia de que
hay algunas emociones que nos hacen bien y otras que nos hacen mal. De hecho, tristemente, en nuestro país existe un famoso psicólogo que se hace llamar como coach emocional, que sacó un paper en algún minuto donde mostraba matemáticamente, a pesar de que era una farsa, eso se descubrió después, pero supuestamente mostraba cómo si uno lograba tener más o menos 5.000 experiencias emocionales de las llamadas positivas en su vida, entraba en un estado de conciencia diferente, que era mucho más parecido a lo que llamamos bienestar, placer, disfrute, gozo, etc. Está muy instalada la idea de que hay que privilegiar estas emociones llamadas positivas porque son las únicas emociones que verdaderamente nos hacen bien, ¿no? Sabemos todos por experiencia personal que eso no es correcto. De hecho, los mayores aprendizajes en nuestras vidas se efectúan a partir del dolor. No nos gusta vivir ese tipo de experiencias, eso es muy cierto. Pero otra cosa distinta es decir que esas experiencias no generan aprendizaje. Y finalmente, desde la idea o desde el paradigma del aprendizaje socioemocional, se establece, y esto tal vez lo más importante para lo del día de hoy, la idea de que las emociones tienen algo que ver, tienen fuertemente que ver, perdón, con el desarrollo personal y la convivencia escolar, pero no así con el aprendizaje, como decía hace un rato, de estos contenidos más duros del currículum, con los cuales el sistema educativo finalmente es evaluado más allá de que estemos de acuerdo o no respecto a este punto. Finalmente, se evalúa a las escuelas por cuánto aprenden matemáticas, lenguaje, historia, los niños y las niñas. Insisto, no significa eso que yo esté de acuerdo con esa perspectiva, pero eso es así como ocurre. Y esta mirada instala la noción de que las emociones no tienen que ver directamente con ese tipo de aprendizaje, pero sí están ocupando un lugar central para el desarrollo personal y la convivencia. Entonces, detrás de esta perspectiva de la educación emocional, finalmente, se encuentra la idea de que emociones y cognición son dos procesos de distinto tipo y que aprender es un proceso cognitivo y las emociones son otra cosa que, si bien influyen o acompañan los procesos de aprendizaje, eh, son solo eso, no son parte constitutiva del aprender. Las emociones, dicho de otra manera, serían parte del contexto en el cual los procesos de aprendizaje se producen. Pero aprender no es un fenómeno emocional en sí mismo. Yo quiero discutir esta idea porque me parece que no tiene anclaje en la investigación más reciente acerca de las relaciones emoción-cognición. Esta es una idea que está muy instalada en nuestra cultura educativa, en nuestra cultura en general, por cierto, y particularmente también en nuestra cultura educativa. De hecho, yo he desarrollado investigación sobre este tema y aquí hay unos resultados, por ejemplo, con una muestra de 470 profesores de educación básica en Chile, evaluados mediante dilemas, para ver qué concepción tenían respecto del papel que las emociones juegan en los procesos educativos, y la gran mayoría de los docentes adhieren a la perspectiva que está en el centro, que es justamente la idea de que el aprendizaje es un proceso cognitivo y las emociones son estados que acompañan o son parte de del contexto en el cual el aprendizaje se produce, pero no son parte constitutiva del aprendizaje, ¿no? A la derecha, con un grado de adhesión mucho menor, se encuentra la concepción que nosotros hemos llamado integración emocional cognitiva, que es la idea de que aprender es un proceso que se inicia en emociones. Por lo tanto, las emociones ocupan un lugar central en el proceso de aprendizaje, y aprender es transformar lo que sentimos en representaciones mentales. En otro estudio que realizamos, pero que no lo hemos publicado todavía, utilizamos un cuestionario de dilema, un cuestionario español de dilema, para conocer las perspectivas que los profesores tenían acerca de la evaluación. Y este cuestionario está hecho considerando tres concepciones acerca del aprendizaje y de la evaluación. La concepción directa, que considera el aprendizaje como un proceso de transmisión lineal y de carácter objetivo, es decir, aprender es captar objetivamente la realidad, versus una concepción interpretativa, que es la que está en el medio, que considera que el aprendizaje, si bien es directo y consiste en captar objetivamente la realidad, el aprendizaje es influido por procesos psicológicos que median el aprender,
y por lo tanto los conocimientos previos de los estudiantes, por ejemplo, son muy importantes, aun cuando la labor de los profesores al momento de evaluar es detectar los aprendizajes erróneos para cambiarlos, modificarlos o reemplazarlos por aprendizajes correctos. Y finalmente la concepción constructivista, que es la idea de que el aprendizaje siempre es un mapa, el resultado del aprendizaje siempre es un mapa que no refleja directamente cómo es la realidad, y en términos de la evaluación, lo que aquí se sostiene entonces es que lo que hay que favorecer a través de la evaluación es la reflexión respecto de lo que uno piensa y la comparación de esas ideas que uno tiene respecto a un tema con las teorías científicas, para poder tomar conciencia en qué se diferencian mis puntos de vista respecto de lo que dice la ciencia, y entonces generar metacognición. Entonces, cuando evaluamos, en este caso una muestra de más de 700 profesores, afortunadamente muchos de los profesores adhieren a la perspectiva constructivista. Sin embargo, en segundo lugar, se encuentra la creencia de que el aprendizaje consiste en reflejar objetivamente la realidad. Por lo tanto, cuando evaluamos, lo que hacemos, lo que debemos hacer es detectar aquellas ideas que son erróneas para poder reemplazarlas por otras que son correctas. Entonces, si se fijan, la alternativa 2, correspondiente a esta visión interpretativa, respecto de la pregunta de si sería bueno que los estudiantes se autoevalúen, la respuesta en este caso es que sí, que es positivo, pero porque aquello fomenta la responsabilidad y el compromiso de los alumnos. Pero finalmente, a donde tenemos que llegar con la evaluación es a detectar aquellas ideas que son incorrectas para poder reemplazarlas por las ideas correctas. O sea, en esta concepción no se fomenta, en último término, la reflexión sobre el conocimiento y su contraste con ideas que derivan de la investigación científica. Bueno, había dicho entonces que me gustaría a mí discutir todo esto y tratar de plantearlo desde una perspectiva diferente. Lo que yo sostengo es que aprender no es un proceso cognitivo que consiste en representarnos el mundo de manera objetiva. Lo que yo sostengo es que el aprendizaje es un proceso que transita desde las emociones hasta la transformación de estos estados afectivos en representaciones mentales, siguiendo de manera muy importante ideas de Antonio Damasio, por ejemplo, y su hipótesis de los marcadores somáticos. No sé si lo conocen, pero lo vamos a comentar si es que a alguien le interesa en las preguntas posteriores. Eh, Damasio muestra que cada vez que nosotros tomamos una decisión o nos aproximamos a un nuevo conocimiento, lo primero que nosotros tenemos es un cambio a nivel fisiológico, un marcador somático. Se produce en el cuerpo un registro sensitivo que consiste en un cambio, por ejemplo, en la conductividad eléctrica de nuestra piel, en el ritmo cardíaco, en la sudoración de las manos, etc. Eso es lo primero que nos pasa cuando nosotros estamos aprendiendo. La mayoría de las veces no somos conscientes de este cambio, y en algunas pocas ocasiones, cuando la emoción es muy fuerte, nos damos cuenta, pero eso está siempre allí presente. Digamos entonces que aprender no consiste inicialmente en captar algo, sino que más bien en sentir algo. Ese es el primer paso de la emoción. En algunas ocasiones logramos avanzar hacia estadios posteriores y vamos transformando estas sensaciones que tenemos, que también podríamos llamar intuiciones, en representaciones mentales, y en algunos, o sea, en ideas, palabras, imágenes. Y en algunos casos, muy poquitos, logramos incluso poder hablar acerca de lo que hemos aprendido y lo podemos poner en declaraciones escritas o en conversaciones con otros y otras. Normalmente cuando nosotros evaluamos, solamente evaluamos esta última parte del proceso en que consiste el aprendizaje, que parte en estados emocionales y que luego va derivando en procesos de transformación de esas emociones en representaciones mentales, y a veces en lograr hacer declaraciones con aquello que hemos aprendido. Cuando evaluamos solamente esta última parte. Todas las primeras etapas del procesamiento quedan como una caja negra, quedan como algo sobre lo cual nuestros instrumentos de evaluación no logran abordar, no logran entrometerse para tener una cierta mirada respecto a ello.
Si uno entiende el proceso de aprendizaje de esta manera, entonces me parece a mí también que se deduce lógicamente que toda educación es emocional. No existe una educación cognitiva, por decirlo así, y otra educación que sería de características emocionales a través de un curso en el cual nos están hablando de cómo regular nuestras emociones. Por ejemplo, si estamos aprendiendo matemáticas, si estamos aprendiendo lenguaje, estamos experimentando cosas. Nos demos cuenta a veces o no nos demos cuenta. No todo el mundo, por cierto, mantiene esta perspectiva, pero nosotros lo hemos investigado empíricamente a través de cuestionarios, a través de focus group, entrevistas, y encontramos profesores que cuando nos hablan acerca del aprendizaje y de las emociones nos dicen cosas como estas. Por ejemplo, un profesor de la Calera decía, cuando le preguntábamos por las emociones que se dan en la sala de clase, nos relató, este profesor era de biología, un caso en el cual estaban viendo un video del tigre de Tasmania, un animal que se había extinguido, a propósito de una clase sobre extinción de las especies. Y decía este profesor que los alumnos se habían puesto muy tristes al ver este video, que él había notado, incluso a algunos se les habían humedecido los ojos. Y entonces dice el profesor que él encontró que el objetivo se había logrado, porque si los estudiantes se habían logrado conectar emocionalmente con el contenido a tratar en la clase, entonces ya había aprendizaje. Otra profesora, en este caso una profesora española de filosofía, preguntaba también, consultaba también respecto de las emociones que se dan en la sala de clases, decía que en filosofía a veces cuando se habla de ciertos tópicos, por ejemplo, vinculados a los derechos humanos, hay estudiantes que se molestan, que se enojan con ciertas posturas filosóficas más incluyentes. Pero la profesora decía que esa molestia, esa rabia no era un problema, sino que todo lo contrario era algo deseable, era algo que se busca que ocurra, porque si el estudiante se molesta con lo que yo estoy diciendo, quiere decir que se está conectando emocionalmente con el contenido de aprendizaje y está en acción, digamos, aprendiendo respecto de aquello. No es la mirada más popular. Normalmente entendemos el aprendizaje como otra cosa, como digo, hacer representaciones respecto de la realidad, y las emociones no, en esa perspectiva no suelen ocupar un lugar, ni tampoco, por cierto, en la evaluación. Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte de la presentación, yo considero que una evaluación que contemplase una perspectiva del aprendizaje como un fenómeno emocional debiera tener preguntas, debiera tener maneras de evaluar que conecten, o sea, que remitan a las emociones. Por cierto, esto es muy intuitivo lo que voy a decir, pero deben haber muchas otras formas más creativas y más interesantes de presentarlo, pero creo que tendría que haber preguntas del tipo: ¿qué emociones te provoca estudiar esta materia? ¿No? O en una escala de 1 a 10, si lo hiciéramos de manera más cuantitativa, marca el grado en el cual el contenido de aprendizaje te provocó las siguientes emociones: rabia, alegría, entusiasmo, tristeza, aburrimiento, etc. O qué grado de importancia le asignas a esta materia y por qué. O de qué forma se conecta esta materia con tu vida cotidiana. Insisto, son solamente unas pequeñas intuiciones que tiré preparando la presentación, pero lo que quiero decir es que la evaluación tendría que considerar este carácter emocional del aprendizaje y debiera de alguna manera buscar fórmulas para poder evaluarlo, si es que consideramos que vamos a evaluar, por cierto. El otro gran tópico que suele estar presente en la literatura cuando se relacionan emociones y evaluación es el tópico de la ansiedad frente a la evaluación, o las emociones que la evaluación en sí misma suscita. Antes estábamos hablando del proceso de aprendizaje previo a la evaluación. Ahora estamos hablando de lo que ocurre poquito antes de que la evaluación se produzca o cuando la evaluación ya se ha producido e incluso posteriormente. Me parece que casi todos los extractos que nos leyó Teresa hablan un poco del impacto emocional que la evaluación tiene a posteriori. Entonces, la investigación, digo, se ha centrado mucho en la idea de la ansiedad. De hecho, el libro, el Handbook de Emotion y Education de Peckrum y Lilienbrick García, del año 2015, dice que este es el tema central de estudio en la investigación cuando se analizan las relaciones entre emociones y evaluación. O sea, las ideas acerca del aprendizaje como fenómeno emocional no están presentes. Se considera que lo único importante al momento de estudiar
el componente emocional de la evaluación son las emociones que la evaluación suscita y normalmente la ansiedad. ¿Ok? Por cierto que esto es muy real. Las evaluaciones generan mucha ansiedad y generan mucho estrés. De hecho, hay investigaciones que muestran que de todos los episodios estresantes que personas jóvenes que están estudiando experimentan en su vida, en el lugar 8 y el 9 se ubican cuestiones que tienen que ver con experiencias en el sistema escolar o en el sistema universitario, ¿no es cierto? Ser suspendido en el colegio o ser afectado o no, como veíamos en los extractos que nos presentó Teresa, a partir de una prueba de selección, por ejemplo, para la universidad o para un liceo emblemático. O sea, hay 42 factores que serían los más estresantes en la vida de los jóvenes, esto es un estudio norteamericano, y de esos 42 factores, el 8 y el 9 tienen que ver con cuestiones educativas y particularmente con cuestiones de evaluación. O sea, la evaluación es un elemento significativamente estresante. Podríamos decir que hay un ciclo eh, negativo, no virtuoso, entre la ansiedad, la evaluación y el estrés. La ansiedad, que es esa emoción que experimentamos como una manera de anticiparnos frente a lo que va a ocurrir, y que a veces se nos escapa de las manos y que a veces se sube demasiado de nivel y no podemos controlarla, vinculada a la evaluación, se traduce muchas veces en estrés, es decir, una sensación de desequilibrio entre lo que yo siento que soy capaz de hacer y lo que una determinada situación me demanda, por ejemplo, una evaluación. Entonces, esa ansiedad que se produce frente a la evaluación en muchas ocasiones en estos sistemas selectivos, en estos sistemas altamente estandarizados y que evalúan a todas las personas de la misma manera, se traduce muchas veces en estrés o, dicho de otra manera, en una sensación de incompetencia que me produce un desequilibrio emocional y que a su vez aumenta la ansiedad que voy a tener en futuras evaluaciones. Es un ciclo de retroalimentación que no es positivo, por cierto, y que tiene consecuencias en el desarrollo personal de los estudiantes. Esto depende desde cuestiones personales, variables propias a las características de personalidad de los estudiantes, hasta cuestiones sociales relacionadas con la familia, que tanto me presiona mi familia, por ejemplo, por que yo obtenga buenos resultados en el colegio, o la organización educativa que tanto énfasis pone en el hecho de que los resultados de la evaluación de aprendizaje estén en un cierto nivel. ¿Okay? Lamentablemente, la investigación desde este punto de vista solo se ha centrado en desarrollar estrategias, o principalmente se ha centrado en desarrollar estrategias para disminuir la ansiedad. Entonces, se elaboran o se sugieren técnicas de relajación previas a los sistemas de evaluación, ¿no es cierto? Con imaginería, donde yo me veo respondiendo la prueba y me está yendo bien, en fin. Pero no van al punto central de entender por qué se produce este ciclo nefasto. ¿Okay? Cosas como, por ejemplo, imaginar que ya estoy cerca de la etapa del examen y voy, digamos, visualizando que me va bien, que soy capaz de resolver las preguntas, etc. Finalmente, para ir cerrando ya, quiero referirme ahora a lo que se deriva después de la evaluación en términos emocionales. Básicamente me voy a centrar en la idea de que después de la evaluación hay una serie de aprendizajes que se producen, que son aprendizajes implícitos de características emocionales. ¿Ya? Así que evaluar no es solamente evaluar. Cuando nosotros somos evaluados y de manera reiterada en el tiempo, nosotros también vamos aprendiendo algo acerca de la evaluación, acerca de nosotros mismos, acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, acerca de la vida en general, ¿no? No somos conscientes, generalmente no nos damos cuenta de todos estos aprendizajes que se producen. Lo que ocurre cuando nosotros somos sometidos a estos procesos de evaluación como mecanismo de aprendizaje implícito. Es normal que no nos demos cuenta, porque por definición los aprendizajes implícitos son aprendizajes no conscientes. Esto está muy estudiado en psicología cognitiva.
sabemos que nosotros no solamente aprendemos de manera explícita, es decir, con conciencia, sino que siempre, en toda situación educativa, hay también aprendizajes que son no conscientes, que ocurren sin que los estudiantes se percaten y muchas veces también sin que los profesores y profesoras tampoco sean conscientes de que esos aprendizajes se están produciendo. Son aprendizajes muy robustos porque están anclados en estructuras neuronales más antiguas que aquellos que tienen que ver con los aprendizajes explícitos, por lo tanto, van a tener mucha importancia después en nuestra vida y en nuestra manera de comportarnos y de proceder, y probablemente tienen que ver mucho con un ciclo endogámico que se produce en la educación, ¿no? Que nos cuesta tanto cambiar nuestras prácticas, en todo sentido, nuestras prácticas de enseñar, nuestras prácticas de aprender y también nuestras prácticas evaluativas. Entonces, yo me pregunto, y esto es como a modo de reflexión, ¿qué es lo que se aprende implícitamente cuando estamos siendo sometidos a evaluaciones de manera reiterada? Eh, Porque ya sabemos que a nivel explícito nos están preguntando sobre matemáticas, sobre lenguaje, sobre historia, sobre cómo resolver una ecuación algebraica, sobre la comprensión de la Guerra del Pacífico, etcétera. Pero ¿qué estamos aprendiendo implícitamente? Y yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas respecto de quién soy yo, cuáles son las capacidades que tengo para responder este tipo de pruebas, cómo me ubico yo respecto de mis compañeros o compañeras en relación con estas capacidades. ¿Cierto? ¿Soy mejor, entre comillas, o peor para responder de esta manera? Eh, ¿Tengo altas capacidades para estudiar desde esta perspectiva o tengo más bien dificultades y no me adecuo al sistema? Eh, y también estoy aprendiendo un poco acerca de qué es el aprendizaje, y probablemente una idea muy potente que se aprende implícitamente es que el aprendizaje consiste en ser capaz de responder en estas pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? En dar respuestas tipo a un formato de estas características. También estoy aprendiendo implícitamente, cuando se me evalúa, cómo es que se aprende. Y probablemente el aprendizaje ahí es que se aprende de manera repetitiva, de manera mecánica, que el aprendizaje no tiene que ver con cómo las cosas a mí me impactan emocionalmente y qué sentido tienen para mí. Y finalmente, obvio, cuál es el objetivo de la educación. Y probablemente ahí una idea implícita es que el objetivo de la educación es ser capaz de destacar en estos sistemas de evaluación. Eso, digamos, como abuelo de pájaro, solamente como ideas rápidamente emanadas de esta presentación, pero pueden haber muchos otros aspectos. La investigación muestra concretamente que para los estudiantes el ser capaz de responder a este tipo de test es un aspecto central, es el aspecto académico más importante que tiene que ver con el autocrecimiento, ser capaz de dar una buena respuesta frente a este tipo de pruebas estandarizadas. Yo veo mucho esto en la universidad cuando estoy dando clases a estudiantes de educación, además. Entonces uno finaliza la clase o entre medio de la clase pregunto si hay alguna duda, si hay, alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna pregunta, y me imagino que ustedes conocerán esta experiencia. Muchas veces ocurre que alguien levanta la mano y yo me pongo muy feliz porque digo, logré conectar con la gente, y entonces me dicen, yo quiero saber cómo va a ser la prueba, ¿no? O sea, efectivamente, cuando la gente sale del sistema escolar, ingresa a la universidad, está muy preocupado de los sistemas de evaluación, las características y sobre todo saber si voy a ser capaz de responder adecuadamente a eso. Eso está por sobre cualquier otra idea respecto del significado de aprender. Y esto estoy diciendo que es algo que ocurre con estudiantes de educación, entonces probablemente está a la base de este mecanismo de endogamia, de reproducción de prácticas que tal vez nos gustaría, en teoría, cambiar, pero que nos resulta muy difícil porque forman parte de nuestras concepciones más profundas acerca del tema. Finalmente, para cerrar, dejé aquí una cita de un artículo que me pareció muy interesante, de un investigador argentino, muy radical, por cierto, pero quizás por eso tal vez es muy potente también para reflexionar. Dice Facundo Giuliano, habría que pensar aquí con cierta resonancia levinasiana si no estamos frente a la muerte pedagógica del otro, porque la evaluación y toda la racionalidad que la sustenta, más que un significante en aparente disputa dentro del campo pedagógico, termina siempre por dejar a la pedagogía entrampada en el mismo debate que está ya hace más de 5 siglos y repite o deviene
en el eterno retorno de lo mismo. Los especialistas en educación y un rebaño siempre políticamente correcto de pedagogos, más o menos, entre comillas, críticos, están seguros de que lo que evalúan es el aprendizaje, aunque algunos más respetables tienen el cinismo de decir que si no es el aprendizaje, al menos es una versión limitada y reducida del mismo. Aquí está la cuestión y la eficacia neoliberal por excelencia, que reduce todo lo relacionado a la alteridad, pues hay reducción de lo político a un proceso de gestión, de la pedagogía a la enseñanza, a la evaluación, del aprendizaje a una respuesta correcta o a un resultado comprobable, de la singularidad a la cifra, de un proceso educativo a un problema. Eso es. No sé si anduve Muchas gracias, muy Rodolfo. extendido. Ahí